¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ecue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator, donde, chicos, estaremos analizando la nueva sala Jackpot o la nueva oficina de cambio, pues que llegó el día de ayer. Así que así mismo por la cara llegó esa oficina. De sorpresa llegaron estos tres nuevos cambios, ¿no? Que tenemos por 50 fichas el mutante legendario Celerot, por 150 fichas la mutante legendario el Terror o la Terror, ¿no? Y por último, otro legendario, ¿no? Monogem, el Aullosaurio, por 250 fichas Jackpot. La verdad, no sé qué está pasando últimamente con el videojuego, cositas que no llegan, cosas que llegan por sorpresa. La verdad, es una locura el estado actual del videojuego. Pero bueno, chicos, ya saben que siempre que hay cambio de sala reto, cambio de sala Jackpot, nuevo mutante, nuevas cositas, hacemos los videos análisis completos de estadísticas reales, recomendación y de que si vale o no lo vale. Así que cualquier cosa, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los videos de recomendación de cualquier otro cambio en un futuro del videojuego, y dejen ese poderoso like pues para que apoyen, ¿no? Y si les gustaría ver el video jugando con alguno de estos mutantes. Así que bueno, papus, empecemos. Vamos por precio, ¿no? El primero, pues bueno, el de 50 fichas, ¿no? Que está en la investigación número 8. Nos vamos hasta el final y aquí está Celerot, este mutante, como lo están viendo, mítico con galáctico, que su línea horizontal te da 20 millones de créditos y su línea vertical 5 estrellas de oro. La verdad, recompensas muy normalitas. Y bueno, aquí lo tenemos en una skin y en platino pues lo podemos apreciar por acá. Estadísticas. Bueno, primero que todo, Celerot, mutante legendario mítico con galáctico, que tiene la habilidad de debilitamiento, cuenta con una velocidad de 3.45 puntos, que es una velocidad muy lenta, una vida total de 4290 puntos, que es una vida baja para esa velocidad. O sea, para esa velocidad, no, hombre, hay que tener por encima de 6000 y él tiene 4200, así que para que vean la referencia, ¿no? Y luego tenemos el daño de sus ataques individuales, ¿no? De ambos ataques pues te muestra que el mutante tiene un daño de 1538 puntos, y sí, ese es el daño real del mutante, 1538 puntos. Habilidad desde un inicio pues tiene un 15% de debilitamiento, pero cuando el mutante alcanza el nivel 25 pues su habilidad llega a un 25% de debilitamiento. Así que, chicos, Celerot muy mal mutante, chicos. Creo que, como lo han visto, poca velocidad, o sea, una velocidad muy lenta, y su vida para esa velocidad es muy mala. El daño en sus ataques, no te digo yo que es el mejor, tampoco es malo, pero es muy regular. Ya saben que claramente lo regular no es bueno. Y habilidad de debilitamiento de porcentaje bajo, y que, como es debilitamiento, no le favorece a un mutante lento. Así que la verdad, chicos, el Celerot nada recomendable para luchar, ni nada por el estilo. Si cualquier cosa me preguntan por su combinación de orbes, pues supongo que las mejores van a ser las típicas, ¿no? La de Forta y vida para aumentar daño y vida, y Forta full vida, lo mejor para esperar ese turno sí o sí. Así que, por supuesto, nada recomendable el Celerot por nada del mundo, chicos. Vamos con el siguiente mutante, que directamente es el más importante de esta sala, y estamos hablando de la Terror, chicos. Como lo están viendo en su bingo, tiene esa importante línea vertical de un horno de oro, y de hecho ella actualmente es la más difícil de ese horno de oro, así que venga por fichas Jackpot, la verdad es un regalito bastante bien. Ya su línea horizontal, pues bueno, la verdad un poco pochita, así que vamos a entrar y vamos a ver a esta Terror, mutante legendario, doble necro, que tiene también la habilidad de debilitamiento. Estadísticas, ¿no? Tiene una velocidad de 5.88 puntos, una vida total de 5680, que ese es su punto más fuerte, tiene bastante vida para su velocidad. Luego aquí está el pequeño problema, ¿no? Que el daño de sus ataques, principalmente el individual, apenas son de 880 puntos, aunque tiene un pequeño aumento del daño. El daño real del individual es de 921 puntos, que sigue siendo bastante bajo. Y el daño múltiple, ¿no? Los dientes del hijo, el daño real de ese ataque múltiple es de 538 puntos. Un pequeño aumento también tiene ese ataque múltiple. Habilidad de debilitamiento desde un principio es un 20%, y cuando alcanza el nivel 25, 30% de debilitamiento. Así que, chicos, Terror en su momento estaba entre los 10 mejores necros, ahora estará puesto top 11, top 12, pero lamentablemente en el meta actual está muy fuera, aunque claro, puedes complementarla con tus necros si te hace falta un necro tanque, entre otras cositas, pero el problema es el daño
daño que la deja bastante corto, y el debilitamiento en el meta actual también se ha quedado bastante corto, la verdad. Pero ya con que sepan la razón de que ella es la más difícil de ese horno de oro y que te venga gratis por fichas y de un precio, la verdad, bastante asequible, es un cambio de que deben de ir a por ella sí o sí. Cualquier cosa, combinación de orbes, pues la única y la que he usado siempre, la de Forta y Vida. Impulsar más que todo el daño, es una mutante que es 100% seguro ataca fortalecido, lo cual le benefician este tipo de combinaciones. Y hacerla más tanque, como lo he dicho, dependiendo del combo rival, pues ella puede ser tu tanque necro sin comodidad. Aunque bueno, muy pronto va a llegar el fosforescente, que tenía que haber llegado el lunes, pero por cuestiones de la vida va a llegar un poco más tarde de lo normal, pero va a llegar el fosforescente para aquellos que la están esperando. Y bueno, vamos con el último cambio, chicos, que lamentablemente no tiene ningún bingo. Y definitivamente es el peor cambio de todos, porque que el Augiosaurio esté costando 250 fichas es una locura total. Así que aquí lo están viendo, chicos. Augiosaurio, mutante legendario monogensomorfo con la habilidad de herida. La verdad, vamos a ser rápidos con este mutante porque nada del mundo revive a este mutante. Velocidad de 3.33, velocidad absolutamente lenta, una vida total de 4272 puntos, o sea, 3.33 y apenas 4200 de vida, eso es no tener vida, chicos, eso es no tener nada de vida. Ok, sus ataques, el somorfo es el múltiple y el ataque individual es un ataque neutro. Daño real del múltiple, chicos, porque claro, aquí te indica que tiene un daño múltiple de casi 1000 puntos, pero tiene un poquito más. Daño real del múltiple, 1103 puntos, chicos, lo cual es un múltiple bastante decente, pero claro, con esa vida y con esa velocidad, de aquí a que pegue ese múltiple, la tiene muy difícil. Y el daño individual neutro, pues claramente no es de 1720 puntos, pero es un poquito más, de hecho, 1813 puntos. La verdad, un neutro bastante fuerte, pero como lo vuelvo a repetir, con esa velocidad y con esa vida ya no se nota tan fuerte, porque no es que guanchotee, porque después de todo es neutro, pero bastante F. Y habilidad de herida, que es la peor habilidad del juego. Desde un inicio tiene 22% y cuando alcanza el nivel 25 tiene un total del 40% de herida. Así que chicos, Augiosaurio, pues creo que ya lo dije en todo su análisis, rotundamente es un fracaso de mutante. Muy lento, poca vida para su velocidad, daños invertidos que no le favorecen tanto en ese tipo de cosas, y la peor habilidad del juego. Si decidimos algo entre los peores mutantes del videojuego, este mutante entra en el sentido de la palabra. Ya si lo quieres equipar, pues tiene sus dos combinaciones típicas, ¿no? La de Forta y Vida, o Forta Full Vida, para que tenga la oportunidad de atacar sí o sí. Esas serían sus dos combinaciones, pero para nada recomendable y mucho menos por el precio de fichas. Así que amigos, espero les haya gustado este video análisis, principalmente que les sirva. La verdad, una sala Japot que por general es ultra mala, pero que lo importante es esa mutante terror que viene por 150 fichas Japot, una mutante que estaba desaparecida y que solamente estaba viniendo una vez al año por mínimo 4000 de oro, 3800 de oro, que ahora claro, que la coloquen de repente por 150 fichas Japot, aunque no lo crean, es un regalo bastante grande pues para los últimos años, en el cual la terror ha estado bastante, pero que bastante desaparecida. Así que no aprovechen de intercambiarla para estar más cerca de ese horno de oro, que ya te digo yo, que cuando ya la tienes a ella, lo demás se puede decir que se vuelve bastante fácil. Ya los demás, madre mía, pura basurilla. Así que chicos, nuevamente, que les sirva el video, que lo hayan disfrutado. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like. Suscríbanse para no perderse de los análisis de nuevos mutantes y nuevos cambios. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, Rosie plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tougher, so he streamy when he leave me.